Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos su suerte hallarán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral confesión, y el hombre que daba la excusa hoy no, otro día será. Halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. En Apocalipsis 10 vamos a concentrar nuestra atención hoy, porque Dios nos va a traer el mensaje de su palabra a través de este pasaje. Tomé el texto de Apocalipsis 10 porque él nos presenta, aparte del plan que Dios tiene para el mundo, nos presenta algo histórico, que a su vez es profético, y es el surgimiento de la iglesia adventista. Porque si hay algo de lo cual debemos estar completamente convencidos todos los adventistas, es que nosotros como pueblo, como movimiento,
No somos producto del aborto de la naturaleza, ni hemos surgido porque algún líder por allí que andaba buscando la manera de hacerse famoso, creó una iglesia para vivir de ella, sino que somos un movimiento profético. Dios tuvo a bien que a través de la inspiración bíblica, esencialmente el libro de Apocalipsis y en visiones que le dio al apóstol San Juan, pudiera delinear que al final del tiempo habría un remanente que guardaría los mandamientos de Dios, tendrían la fe de Jesús, pasaría por ciertas experiencias y finalmente formarían la extensión de la iglesia de todos los siglos para dar el último mensaje de amonestación al mundo y preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Eso es profético. No habrá otro pueblo, no habrá otra iglesia, no habrá otro movimiento que pueda sustituir lo que ya Dios estableció a través de la profecía. Por eso yo tengo que saber esto y tengo que comprender esto para que mi fe se mantenga inamovible en aquel que me trajo aquí. Leamos los versículos 1 y 2. Nos dice ahí el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya ven el ángel del canto que acabo de cantar. El ángel que desciende. Y este ángel es muy importante. Tiene en su mano, según la descripción bíblica, un librito abierto. Y esta descripción que hace aquí Juan en Apocalipsis es bastante similar a la que encontramos de Jesús en el capítulo 1 de su mismo libro. Si van conmigo allí, leemos a partir del capítulo 1, versículos 12 en adelante. Juan dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente, como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. De manera que la descripción que nos hace en el capítulo 10 se asemeja bastante a la descripción que ya Juan había hecho de la visión que tuvo de Jesús allí en el capítulo 1. Además de esto, se nos presenta que este ángel viene con las nubes. Se menciona con las nubes. Si ustedes vieron allí, dice que está envuelto en una nube. Y eso me recuerda también las tantas referencias que hay en la Biblia. Pueden ver ustedes ahí Apocalipsis 1:7. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, ¿no? O sea, todas las menciones que se hace de Jesús en relación con las nubes, que se está refiriendo a los millares de ángeles con los cuales vendrá Cristo cuando arribe aquí a este mundo. Pero aparece también con el arco iris. El mismo apóstol San Juan, si usted retrocede un poquitico al capítulo 4 y versículo 3, tuvo una visión extraordinaria de la adoración celestial. Y ahí en el versículo 3, él dice lo siguiente: la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Entonces, viendo estos datos, yo le pregunto a usted: ¿quién fue este ángel poderoso que descendió del cielo, puso su pie sobre la tierra y el otro sobre el mar? Un ángel que descendió en una nube, que tenía un arco iris sobre su cabeza, que sus pies parecían bronce buñido. ¿Quién era? Indudablemente se trata de Cristo. Cristo pone su pie sobre el mar y la tierra, un pie en el mar, otro en la tierra, y de esta forma nos está diciendo que Él es el dueño absoluto y Señor de todo. Pero más aún, que Él tiene autoridad sobre todas las naciones. Y además de esto, que el mensaje que Él va a presentar es un mensaje de carácter universal, que debe escuchar toda nación, toda tribu y toda lengua que puebla este mundo. Por lo tanto, hay que prestarle atención. El librito que aparece aquí, la palabra que encontramos en griego,
que fue el idioma que se escribió el Apocalipsis, es la palabra Bibladirión. ¿Se la aprendieron ya? Bibladirión. ¿Y qué palabra más o menos ustedes recuerdan que se parece a este término? Biblia. Pero está la palabra biblos. La palabra biblos en griego trata, por ejemplo, de la Biblia por completo. Pero Bibladirión no está hablando de la Biblia por entero, sino de un libro en específico. Y es muy interesante a veces estudiar esto en griego para saber qué es lo que estaba queriendo decir aquí el apóstol. Pero también no se identifica como un libro en sí, sino como un librito. Pero también, y hay otra cosa muy importante, no solamente la palabra libro está en el contexto de la explicación de lo que quiso decir Juan, sino también está hablando de un rollito. O sea que en aquellos tiempos no había este tipo de libros, lo que habían eran rollos. Por lo tanto, lo que vio Juan en la mano de Cristo fue un rollito. Un rollito que se trataba de un libro o una sección de un libro de las Escrituras. Y ese libro estaba ¿cómo? Abierto. Muy importante este detalle. Sencillamente, ¿por qué? Bueno, porque la expresión que especifica de que ese libro estaba abierto en las manos de Cristo hace pensar que en algún momento ese libro estuvo ¿cómo? Cerrado. Vamos a comprobarlo a ver si es verdad. Váyanse conmigo a Apocalipsis capítulo 5 y versículos 1 al 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El hecho de que estaba sellado quiere decir que estaba ¿cómo? Cerrado. Y fíjense que después hay una pregunta que se hace aquí por uno de los personajes que aparece en estos versículos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el versículo 3, pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan dice que él lloraba mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, entiéndase, Cristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El cuadro encaja perfectamente. Estamos ante la presencia de Cristo, quien ha abierto el libro y quiere traer un mensaje a todo el mundo en un tiempo específico de la historia de la humanidad, no en cualquier tiempo, y eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Ahora bien, otra pregunta. ¿Existe alguna evidencia sobre algún libro o parte de ese libro que haya sido sellado o cerrado o vedado al conocimiento humano por algún tiempo? Vamos a buscar en Daniel capítulo 8. Hay 2 pasajes. Uno está en Daniel capítulo 8 y entonces el otro está también en Daniel, pero en este caso es el capítulo 12. Daniel capítulo 8 y vamos a ir al versículo 26. Allí dice lo siguiente. El ángel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas. Recuerdan ustedes la profecía de Daniel 8:14, ¿no? Hasta 2300 días de tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Y el ángel le dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión. Este guardar significa engavétala, séllala, ciérrala, porque es para muchos días. En otras palabras, es para los días finales. El ángel instruye a Daniel que aquello que le había declarado y que Daniel estaba preocupado con eso, el ángel le dice, mira, no es para tus días. Así que no tienes por qué molestarte con esto de que no sepas la interpretación. Pero es para muchos días, los entendidos van a entenderlo. Vamos a ver ahora el versículo 6 al 9 del capítulo 12. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo.
y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, ¿qué dice Daniel ahí? Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, estate tranquilo, no te estreses con esto, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Así que esto quedó sellado, esto quedó vedado, nadie pudiera entrar, y por siglos quizás muchos trataron de encontrar la respuesta. Miren, les voy a decir una cosa. Uno de los problemas que tiene la mente inquisidora de muchos adventistas es tratar de descubrir los secretos de Dios. Y yo no sé por qué hay esa picazón de querer descubrir los secretos de Dios cuando a veces ni entendemos siquiera el ABC de la salvación. Debiéramos conformarnos, debiéramos estar contentos con lo que está revelado. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, las generaciones se suceden y esas generaciones pueden disfrutar de las cosas que Dios ha revelado. Pero las que no son reveladas, las que pertenecen al arcano del Señor, a los secretos de Dios, no debemos de estar molestando, de estar escarbando donde nos han invitado a escarbar. Porque estamos corriendo un grave peligro. Elena White dice que nosotros estamos seguros mientras llegamos al límite de lo que está revelado. Pero si pasamos de ahí para allá, estamos en un grave peligro. Por eso hay tanta gente dislocada por ahí, tantos predicando tonterías y barbaridades acerca de la Biblia y están expensos al juicio de Dios. La Biblia es clara. El último capítulo de Apocalipsis nos dice claramente que el que añade o quite va a recibir parte de las plagas que están profetizadas en ese libro. Por lo tanto, si usted quiere estar bien con Dios y estar seguro, nunca se meta en las cosas que son secretas. Daniel no lo hizo. Daniel se quedó tranquilo, confió en el Señor y simplemente creo que habrá pensado, bueno, cuando llegue el tiempo ya los entendidos comprenderán. Eso es para ellos. Yo tengo que vivir con la luz que yo tengo ahora. Ok, el librito que tiene Cristo en su mano es la parte del libro de Daniel que había sido sellada hasta el tiempo del fin. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la parte que quedó sellada? El ángel se lo dijo. La visión de las tardes y mañanas tienen que estar selladas porque eso es para muchos días. O sea, se está refiriendo a los 2300 días, al final de los cuales el santuario sería purificado. Pero no todo periodo, o sea, no todo el periodo de los 2300 días. Porque después en el capítulo 9 viene el ángel otra vez y le dice a Daniel, mira, lo que te dije es correcto. Pero de esos 2300 días hay una sección que ha sido sacada, dedicada, separada para ti y para tu pueblo. Y son las 70 semanas o 490 años que fueron dados al pueblo judío. Eso sí lo podía entender Daniel. Eso lo debía entender el pueblo y debía ser predicado al pueblo porque era la preparación que tenían que tener para esperar el advenimiento de Cristo, el primer advenimiento de Cristo. Lo demás ya no le correspondía a ellos. Eso cuando llegara el tiempo, entonces se entendería. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien, leo lo que dice Elena White, manuscrito 32, página, bueno, manuscrito 32, no aparece página, 1896. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Declaró ella eso en el año 1896. Ahora bien, vamos a pasar al otro salón del capítulo 10 de Apocalipsis. Ahí ya vimos lo relacionado con este ángel. Vamos a entrar ahora en otra parte. Dice aquí, vamos a seguir a partir del versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y dice el versículo 4.
cuando los 7 truenos emitieron sus voces, o hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, o que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. ¿No hay una similitud con lo que le dijo el ángel también a Daniel? Quiere decir que aquellos 7 truenos, que son sencillamente expresiones, un mensaje o mensajes que fueron presentados por Cristo, en este caso Juan, debía también sellarlos. ¿Por qué? Porque no era para él, no era para su tiempo, sino porque también eran para el tiempo del fin. De manera que ahí Juan se quedó sin el deseo de escribir aquellas cosas. Y pasarían generaciones y generaciones hasta que finalmente supiéramos qué fue lo que dijeron los 7 truenos, o qué fue el mensaje que presentó en esos momentos Cristo, que hizo que con voz tronante, como un león que ruge, y después los ecos de los 7 truenos pudieran llegar a cada lugar. Y sin embargo, la indicación fue a Juan, sella esto, no lo digas, no lo escribas, porque esto es para el tiempo del fin. Vamos a ver por parte. Primeramente, analicemos el asunto del número 7. El número 7 en la Biblia, todos sabemos perfectamente que significa plenitud, significa perfección, significa grado absoluto. De manera que el mensaje que presentó Cristo era un mensaje completo, era un mensaje absoluto, era un mensaje perfecto. Otra cosa, el hecho de que ese libro, donde se encuentra ese mensaje, esté en las manos de Dios, esté en las manos de Cristo, indica que también es un mensaje de procedencia divina, es un mensaje santo. Por lo tanto, es un mensaje al cual debemos prestarle atención porque procede de Dios, y todo lo que procede de Dios es bueno. Y debemos siempre tener reverencia a lo que Dios nos dice. Dice Elena White que los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Cuánto distaba para que el mensaje del primer ángel comenzara a ser predicado? Muchos años por delante, 1700 años por delante. Juan está escribiendo alrededor de finalización del primer siglo, año 100 de nuestra era. Más o menos se considera que Juan escribió el Apocalipsis sobre el año 98 después de Cristo. Así que faltaban todavía 1740 años, por hacer un número redondo, hasta que finalmente el mensaje del primer ángel comenzara a ser predicado. Y dice Elena White, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Por eso es que a Juan se le ordenó sellar las palabras de los 7 truenos, porque no era para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Vamos a la siguiente sesión, versículos 5 al 7. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos y creó los cielos y las cosas que están en él. ¿Y quién fue el que creó todas las cosas? Como dice también el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, de que todo fue creado por él. Todo fue creado por él. Él es el principio de todas las cosas. Juan capítulo 1 de su evangelio, versículo 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él creó todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que este que está aquí, que es Cristo, y está jurando por Dios, por aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, está jurando por sí mismo. Por eso el juramento es auténtico y es válido. ¿Entendemos eso? Aquí no hay, en ningún sentido, hay adulteración del mensaje que Cristo va a presentar. Así que ahora él jura por sí mismo y jura que el tiempo no será más. Este es uno de los puntos en que hay discusión entre los teólogos. Porque algunos dicen se refería al final del mundo, de la historia de este mundo. Pero vamos a ver cómo no se estaba refiriendo a eso, sino se refería a otra cosa. La palabra que aparece en griego es la palabra cronos, que esa palabra
quiere decir tiempo. El problema está que cronos puede ser usado como fin de una cosa o fin de un periodo, puede usarse también como fin de todas las cosas. Entonces, para poder entender exactamente lo que cronos quería decir, hay que seguir estudiando el contexto para poder descubrir exactamente a qué se está refiriendo cuando dice el tiempo no será más. Muy bien, claro está, como dice ahí Elena White, ahí voy a utilizar el espíritu de profecía. Ella dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca hasta desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año o hasta el otoño de 1844. Dicho de esta forma, Daniel había recibido la instrucción de sellar el libro. Ahora Cristo en esta visión se aparece con el libro de Daniel, la parte que había sido sellada. Levanta su mano al cielo y jura que el tiempo no será más. No se estaba refiriendo al fin de este mundo, se estaba refiriendo al tiempo en que aquel libro tenía que estar sellado. Ya no tiene que estar sellado, el libro está abierto. Está el libro dispuesto para que los demás puedan leer en él y puedan entender la profecía. Pero hay un detalle muy importante. ¿Y saben cuál es? Está en el asunto de los truenos. Aunque el libro estaba abierto, no estaba abierto para Juan. Para Juan seguía como sellado. Solamente que Dios en su sabiduría quiso que a través del profeta llegara este mensaje apocalíptico para que cuando surgiera finalmente en el tiempo indicado por Dios, el movimiento que él habría de levantar para predicar su último mensaje de amonestación al mundo, supiéramos entonces que realmente Dios nos había tenido en cuenta y que somos un pueblo ¿de qué carácter? Profético. Ese es el punto. Por eso Dios anticipadamente escribió a través del apóstol San Juan este capítulo, para que podamos estar nosotros convencidos cuál es nuestra procedencia. Vamos a ver ahora qué es lo que dice nuevamente aquí el apóstol San Juan, versículo 7. Sino, o sea, ya le ha dicho a él de que no escriba, pero ahora dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel que toca la trompeta. El capítulo anterior, el capítulo 9 de Apocalipsis, nos habla al final del capítulo de la obra del sexto ángel. ¿Qué es lo que haría el sexto ángel? Y este sexto ángel lo que hace es delinear la caída y establecerla por fecha. No vamos a entrar en ese punto. Pero la caída del imperio turco otomano. Y eso se cumplió. Tuvimos un gran pionero del mensaje que fue Josías Lich, que fue el que, estudiando la profecía y estableciendo los cómputos proféticos, profetizó con días de antelación la fecha exacta en que el imperio turco habría de caer. Y se cumplió al pie de la letra. Pero ¿qué sucedió? Cuando se cumplió esto y finalmente el imperio turco cayó, esto trajo como consecuencia de que mucha gente que estaba estudiando las profecías se dieran cuenta de que realmente Dios, a través de Josías Lich, había presentado una profecía que era pertinente y por lo tanto daba autenticidad al mensaje adventista. La gente empezó a confiar en la iglesia adventista como portadora del mensaje de Dios. Eso es en la sexta trompeta. Pero aquí Cristo está diciendo que cuando comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. Por eso es que el capítulo 10 está entre el capítulo 9 y el capítulo 11. En el capítulo 11 usted va a encontrar la séptima trompeta. Pero en la séptima trompeta ya los reinos son de nuestro Dios y de Jesucristo. Ya estamos en el cielo.
¿Van siguiendo? El imperio turco cayó en el año 1840. Y entre 1840 y la iniciación del reino de Dios, que aparece bajo la séptima trompeta, ocurren los hechos que se mencionan en el capítulo 10. Dios tuvo a bien insertar el capítulo 10 entre el 9 y el 11 como un paréntesis. Por eso es que cuando Juan narra esto, no dice durante la séptima trompeta, sino al inicio. Al inicio, cuando se comenzó a tocar la séptima trompeta, ocurren estos acontecimientos. ¿Sabe usted dónde estamos ahora? En la historia de la profecía, en el tiempo profético, ¿sabe usted dónde estamos ahora anclados? Se está tocando la séptima trompeta. Porque ya estos acontecimientos sucedieron en el siglo, no puedo decir el siglo pasado, 2 siglos atrás. De manera que estamos ya escuchando la séptima trompeta. ¿Se imagina usted cuánto falta ya porque el tiempo se acabe? Evidentemente muy poco. Y no nos damos cuenta. Bien, entonces, las palabras de Cristo especifican, cuando es abierto el libro de Daniel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, y subrayo eso, y dice que entonces el misterio de Dios se consumará. Ahora la pregunta es, ¿qué es el misterio de Dios? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, en la Biblia hay varios misterios. De hecho, se habla del misterio de la iniquidad. Pablo habla del misterio de la iniquidad. Pero aquí está hablando del misterio de Dios. ¿En qué libro, capítulo y versículo se menciona el misterio de Dios? Vamos a verlo. Busquen ahí 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y vamos a encontrar ahí el misterio de Dios. 1 Timoteo, capítulo 3 y verso 16. ¿Ya lo tienen? Leemos ahí. E indiscutiblemente grande es. ¿Y piedad quién es? Dios. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de Dios. Y dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Se está hablando de la encarnación de Cristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. O sea que es una obra extensiva que llega a todo rincón, a todo país, a toda lengua, a todo pueblo, recibido arriba en gloria. El misterio de Dios no es otro que la predicación del evangelio a todo el mundo. Jesús había dicho, será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El misterio de Dios se consumará cuando concluya finalmente este periodo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Y vuelvo otra vez al capítulo 10 de Apocalipsis. Y leo nuevamente las palabras del ángel aquí en cuestión, ¿no? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy pronto el evangelio va a terminar de predicarse en todo el mundo. Gloria a Dios. Muy pronto el Espíritu Santo será derramado en toda su potencia y la iglesia saldrá como un solo hombre para predicar el fuerte pregón. Muy pronto esas iglesias que ahora en día, en estos momentos, están allí en el Valle de la Decisión, muchos de ellos van a salir a formar parte de este pueblo. Y vamos a decirlo también en contraparte, muchos de los que ahora son parte de esta iglesia están saliendo fuera. Yo no me preocupo por eso, ¿saben por qué? Porque yo sé que Dios está haciendo su obra. Dios está purificando un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que viva por experiencia propia esa relación con Él y que pueda retratar la imagen de Jesús, el carácter de Jesús en sus vidas. Dios está haciendo eso. Mire, en estos días un pastor amigo mío puso un mensaje en Facebook que a mí me estremeció. Y él decía, él lo trasladaron ahora para un nuevo distrito, pero él decía que en una de sus iglesias, que está en un shopping center, no había problemas con el parqueo porque el sábado los negocios no están prácticamente abiertos.
Así que ellos tenían todo el parqueo disponible. Pero al lado, contiguo a la iglesia de él, hay una iglesia de hermanos pentecostales, evangélicos pentecostales. Pero ellos se reúnen el domingo, así que no ofreció ningún problema. Pero un día se dio cuenta que el sábado la iglesia se estaba llenando, la iglesia de los hermanos pentecostales, y entonces el parqueo se les hacía más estrecho. Se dedicó a investigar qué estaba pasando. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta que el sábado, y vamos constantemente de iglesias que están aceptando el sábado como el verdadero, se está haciendo esa obra. Muchos, y he conocido hermanos católicos que están estudiando en círculos secretos diligentemente las escrituras porque se han dado cuenta de las atrocidades que ha cometido Roma, de las mentiras que ha cometido Roma, y en estos momentos están buscando la verdad tal cual es Jesús. Y una de las verdades que ellos han desenterrado es que no es el domingo, el día de reposo, sino que es el sábado, y están observando el sábado en secreto. No sabemos, pero hay miles, quién sabe si hasta millones de personas, de hermanos nuestros que están. Elena White dice que la mayor parte de los discípulos de Cristo se encuentran en esa iglesia. ¿Qué les parece? Somos más de 20 millones ahora y la mayor parte está allá. Cuando el pregón suene, cuando los truenos comiencen a sonar, no va a quedar ni uno allí que no venga a formar parte de este pueblo. Gloria a Dios. Esta iglesia, no lo sé qué vamos a hacer, si tumbar las paredes, si mudarnos para otra parte, pero se va a llenar al punto que no va a caber la gente. Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra a través de nosotros, indudablemente, ¿no? Así que estemos al tanto de cómo la profecía nos va encauzando en el camino y nos damos cuenta que realmente nos estamos avecinando a eventos tan extraordinarios que no podemos ni siquiera imaginar la repercusión que va a haber. Ahora bien, y llegamos ya al final de esta parte. Versículos 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. Ahora le dice al profeta que él vaya y tome el libro, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, ¿qué sucedió? Amargó mi vientre. Y aquí estamos entrando nosotros en la historia. Año 1844. A partir de 1840, después que Guillermo Miller, quien comenzó en el año 1831, agosto de 1831, y comenzó a predicar después de haber estudiado minuciosamente las profecías de Daniel 8, especialmente el versículo 14, y había llegado al convencimiento de que al final del periodo profético, los 2300 días, y voy a resumir, no voy a entrar en todas las fechas que hubo por ahí, pero especialmente en el año 1844, 22 de octubre, Cristo vendría a la tierra. Comenzó a predicar con fervor ese acontecimiento y muchos comenzaron a sumarse de diferentes iglesias y entre ellos estaba Elena White y su familia también. Cuando ese entonces no era White, era Elena Harmon. Y de ahí en adelante el mensaje adventista comenzó a crecer y comenzaron a sumarse por miles los adeptos al mensaje que comenzaron también a predicar. Y ahí surgen los grandes pioneros del mensaje, José Bates, Irán Edson y todos los grandes pioneros que formaron parte de la élite del movimiento adventista. Pero cuando llega el año 1844, especialmente ese día, 22 de octubre, y que todo el pueblo adventista, que sumaba ya miles, estaban reunidos, esperando con ansias que llegara Jesús, el mensaje había sido tan dulce, el mensaje había sido de tanto gozo, que estaban allí todos estudiando las escrituras, orando y con gozo, esperando que el Señor apareciera en gloria. Y esto nos recuerda la profecía de Jesús, de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes también. Todos estaban esperando que viniera el esposo. Estaban expectantes allí a escuchar el clamor, y aquí viene el esposo. Sin embargo, dice también en esa misma parábola que el esposo se tardó. ¿No lo dice así? Mas tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Así que esa tardanza representa que ese día precisamente Jesús no vino a la tierra. Y quedaron descorazonados. Se produjo un gran chasco que aquí
es precisamente simbolizado con el sabor amargo que sintió el profeta en el vientre. Fue un mensaje dulce al paladar, realmente lo fue. Cristo venía. Pero el gran chasco produjo un amargor tan grande que miles de seguidores se fueron, abandonaron la iglesia. Aquellos que estaban remoloneando, que estaban sencillamente quizás con interés un poco morboso de saber qué iba a pasar, curiosidad y demás, comenzaron a burlarse. Ya ustedes ven, del día y la hora nadie sabe. ¿Cómo ustedes se van a poner así que Cristo venía en una fecha específica? Y tenían razón. Ahora, no era la fecha el problema, porque la fecha estaba correcta. Ellos volvieron a revisar. El grupo que quedó comenzó a revisar nuevamente la profecía. No ha fallado. Esto está exacto. Algo tiene que haber fallado, pero no es la fecha. ¿Qué pasó entonces? Entonces finalmente se fueron a Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 y descubrieron cuál había sido el error. Y ahí leyeron lo siguiente, versículos 23 y 24 de Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres. No iba a venir a la tierra en ningún momento a purificar la tierra. En aquel entonces se pensaba que la purificación del santuario se refería a la tierra, pero no era esto, sino, dice aquí, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y eso quedó claro a la mente de los discípulos, quedó claro a aquel grupo de fieles adventistas que habían creído que Cristo vendría a la tierra. Para quizás apoyar esto que habían descubierto, Irán Edson, que había estado reunido con los hermanos, un grupo de hermanos, allí en un granero, esperando el advenimiento de Jesús. Cuando salió esa mañana, triste, descorazonado, Dios le presentó una visión en un campo de maíz. Atravesando el campo de maíz, le presenta una visión, y cuando él mira hacia el cielo, ve a Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y le quedó claro en la mente. Después lo compartió con los hermanos. No era que iba a venir a la tierra, era que estaba iniciando Jesús su ministerio en la segunda parte del santuario, la segunda fase de su ministerio. La purificación era del santuario en el cielo, no la tierra. Y esta es la historia de la iglesia adventista. Fíjense que Dios fue tan exacto en la profecía que profetizó también hasta la experiencia amarga por la cual la iglesia habría de pasar. El gran chasco. Si Dios hubiera suprimido eso, pudiera existir dudas si realmente estoy en el verdadero pueblo o no. Pero Dios tuvo a bien decir, ustedes van a pasar por un gran chasco. Pero ¿cuál fue el otro mensaje que llegó de parte de Dios? Vamos a terminar con esto. Versículo 11, le dice entonces Jesús a través del apóstol San Juan al pueblo adventista, que había sido chasqueado, estaban débiles, estaban confundidos, pero todavía tenían fe en que Dios realmente estaba obrando por su pueblo. Y ahora le dice el ángel, es necesario que profetices otra vez, que cobres un segundo aire. ¿Saben lo que es un segundo aire? ¿Cuántos han sido ciclistas? Aquí no ha sido nadie ciclista aquí. Bueno, un segundo aire cuando usted ya está, ya que no da más. Y usted agarra un segundo aire y siente que las energías le vuelven y finalmente puede seguir avanzando. Bueno, aquí Dios le dice a la iglesia, tienes que tomar un segundo aire. Es necesario que te levantes, que cobres un segundo aire y profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí surgió el movimiento adventista. Esa es nuestra historia. Ahora la iglesia adventista tiene en estos momentos alrededor de casi 22 millones de miembros en el mundo. Estamos predicando el evangelio en casi todos los países del mundo en diferentes idiomas. A través de la predicación en vivo, a través de las redes sociales, a través del internet. Todos los medios se están utilizando para poder cumplir con la última parte de Apocalipsis 10. La trompeta, la séptima trompeta, hermanos, está sonando. Muy pronto Cristo ha de venir. Muy pronto Jesús finalmente dará el aldabonazo final. Pero hay una obra que debemos terminar. La obra de predicar el evangelio a todo el mundo.
El Espíritu Santo ha sido prometido. Ahí está el ángel de Apocalipsis 18, que también desciende del cielo y la tierra es alumbrada con su gloria. Y llega el llamado a toda iglesia, a toda congregación, a toda denominación, a todo el mundo, en todo lugar. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas, ni recibáis de ellas. Ahí estamos nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, de manera tal que en cada lugar, en cada rincón, en las montañas y en el valle, en el mar o en la tierra, donde quiera que haya una persona que amonestar, el mensaje del Evangelio va a llegar a través de la iglesia adventista. ¿Sientes gozo y alegría en tu corazón y confianza de que Dios te tuvo a ti presente para que formaras parte de esta iglesia? Yo lo siento. Gracias a Dios, porque hoy estamos aquí preparándonos para estar con Jesús.